Ahora que tanto hablamos de la crisis financiera, de la crisis industrial, los que estamos en este mundo creemos que la crisis se inventó en el mundo naval, ¿no? Es un mundo que vamos crisis sobre crisis, ¿no? Pero no nos ha venido mal, ¿no? No nos ha venido mal porque nos ha obligado a innovar, a investigar y a movernos por el mundo, ¿no? A un precio a veces muy caro, ¿no? Porque eso tiene sus riesgos también, pero bueno, es la situación en la que estamos ahora, ¿no? La verdad que el mercado naval en España ahora mismo casi se puede decir que es muy limitado o inexistente. Hablo de grandes proyectos, ¿no? Evidentemente pues hay algún tipo de barco pues que sí, se sigue construyendo en España, pero el mercado de grandes buques, tanto civiles como militares en España, es muy limitado ahora, con lo cual la internalización, más que una obligación, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Y luego, con respecto a la presentación esta, que el título no sé si es el más afortunado, el transporte de buque anfibio de España a Australia, que ese es el hecho, ¿no? Pero lo que queremos contar un poco es la necesidad de adaptarnos a los requerimientos de los clientes, ¿no? Muchas veces en este mundo internacional, más que la necesidad de adaptar el producto a los requerimientos de un cliente, pues que sí, siempre lo hay, pero que eso ya casi se da por hecho. Nosotros tenemos los productos que nos exige el mercado, pero muchas veces nos los piden en unas condiciones contractuales que son tan o más relevantes que el propio producto, ¿no? Este es un ejemplo en que el gobierno australiano, el Ministerio de Defensa, nos contrata unos barcos que quiere terminarlos en Australia, que quiere que se haga una transferencia de tecnología, que venga personal tanto del astillero como de la Marina y del Ministerio a hacer en España lo que se llama el on-the-job training, que formemos personal y que luego enviemos también allí gente para dar asistencia técnica, ¿no? Entonces, esos requisitos realmente cambian mucho el escenario, ¿no? De hecho, el transporte cambia el producto. El buque, sin ser transportado de la forma que vamos a ver ahora, sería otro buque. Otro buque en el sentido que le impone unos condicionamientos de diseños que hay que tenerlos en cuenta. Con lo cual, el buque, dicho de una forma quizás un poco exagerada, pero para entendernos, es otro, ¿no? Y no sé, que tenía alguna cosa más. Bueno, sí, también quería decir que en la construcción naval en España, en este mundo internacional, tenemos, como se dice ahora, un nicho de mercado, pero siempre y cuando sea un nivel tecnológico alto. Si es un nivel bajo, hay otros países que nos sacan de ese mercado por el precio, ¿no? España en el mundo naval, ¿no? Pues quizás hemos pasado de ser en los años 60, 70, un receptor de tecnología a ser un exportador, ¿no? Con sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Que con lo cual encareces el producto y el mercado es más limitado, ¿no? Y casi nada más, así a modo de introducción de la construcción naval, pero lo consideraba necesario para entender un poco por qué lo del transporte. O sea, no es que nuestro negocio sea el transporte, ni el transporte es lo más relevante de este proyecto, pero sí nos ha obligado a adaptarnos a los requerimientos de un cliente como muchas otras cosas, ¿no? E insisto que no siempre vienen por el aspecto técnico. Evidentemente, esto sí tuvo su impacto en el diseño, en la ingeniería y en nuestro ingenio para adaptar el barco a eso, ¿no? Y ya no me extiendo más en la introducción, simplemente quiero recordar mi participación en un proyecto aquí en San Carlos de la Rápita, que tengo un grato recuerdo, ¿no? Los años, ya no quiero ni pensar qué año fue. En una plataforma semisumergible que instalamos para la producción temprana en un campo que había ahí que se llamaba Casablanca, que no sé, creo que ya no funciona, ya se ha extinguido y ahora se utiliza como almacén de petróleo, ¿no? Bueno, pues nada más. Me parece que me ponía así. Muy bien. Vamos a ver adelante. Entonces vamos a empezar. Vamos con el. Bueno, en esta simplemente tenemos el contenido de la presentación. Insisto que se habla mucho de transporte, pero yo quiero resaltar más la necesidad de adaptarnos a unos requisitos que al transporte en sí. Evidentemente, antes de hablar del transporte, vamos a ver lo que teníamos que transportar, ¿no? El contrato que tenemos realmente lo tenemos con el Ministerio de Defensa, que luego el Ministerio se lo entrega a la Marina Australiana, 2 buques anfibios con capacidad para aeronaves, ¿no? Estos buques son unos buques realmente sofisticados. Anteriormente habíamos construido uno para la Marina Española. Son unos buques sofisticados que, así como temas más relevantes, tienen un dique en el cual las lanchas de desembarco entran en él, el barco se hunde, es como un dique en tierra, digamos, pero que permite
que lanchas de desembarco entren y salgan del dique, y tiene una cubierta de vuelo para aeronaves, ¿no? En el caso de Australia simplemente para helicópteros, pero puede utilizarse también para aviones. De hecho, esa rampa que tiene allí inclinada es para facilitar el despegue de aviones, ¿no? Este contrato de los requerimientos básicos, el gobierno australiano quiere que en España se construya hasta la cubierta de vuelo en España, pero la parte superior, lo que llamamos la superestructura o la isla, quieren que se construya en Australia. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener tecnología y quieren tener también una empresa que cuando el barco esté terminado tenga la capacidad para mantener y realizar todas las actividades en lo que se llama el ciclo de vida. Evidentemente, esto es mucho más relevante en un proyecto militar. Un país no puede tener cualquier elemento de defensa y que no tenga el poder de controlar su tecnología y su mantenimiento. Entonces, ese es un requerimiento básico del contrato. El transporte del buque hasta Australia quieren que lo haga el constructor, podían haberlo hecho ellos, hábilmente no quisieron y lo pusieron de nuestro lado, ¿no? Y luego quieren que el buque se termine en Australia. Esto es digamos, el contexto del contrato, ¿no? Y quizás ayude a entender la presentación. Este es un poco más para entender el buque, ¿no? El buque que va a ser transportado, como decía antes, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra tecnología, ¿no? Es un buque que, como podéis ver ahí abajo, las lanchas de desembarco dentro del dique. Esta es una zona para carros de combate o para vehículos pesados, hangar de aeronaves. Toda esta zona de aquí es una zona que nosotros le llamamos de habilitación o de acomodación, que pueden alojarse 1.400 personas, que es aproximadamente una brigada de infantería más la tripulación, que son otros 200. O sea, lo digo para entender la complicación del producto. Seguramente el producto en sí daba para una o más presentaciones, ¿no? Pero quiero centrarlo en el transporte. Estos son los propulsores, es una propulsión eléctrica de última generación, ¿no? Sin líneas de ejes, porque en este tipo de buques no hay espacio para eso, ¿no? Y aquí unos datos paramétricos un poco de las dimensiones del barco, ¿no? 225 metros de eslora de largo, manga estamal, que son 45, no sé por qué aparecen 206, perdón por eso, 32 metros de puntal de altura y un desplazamiento o peso de 20.000 toneladas. O sea, tenemos que transportar algo que mide 200 metros y que pesa 20.000 toneladas, ¿no? Y tiene, así como elementos principales, que yo creo que lo he mencionado, cubierta de vuelo y hangares, acomodación para 1.400, bueno, y es muy importante también, en esta zona de aquí, tiene hospitales para mucho tipo de actividades e intervenciones, porque una segunda misión muy importante de este buque es para ayuda humanitaria. De hecho, este tipo de buques, afortunadamente, tiene más aplicación en ese sentido que en temas puramente militares, ¿no? Entonces, el diseño básico incluye el apoyo a ayudas humanitarias. ¿Vale? Entonces, en estas de aquí ilustro el buque. Perdón, se me ha ido, que no me he dado cuenta que esto. El buque, digamos, terminado, y el buque cómo fue transportado. Estas son dos fotografías. Lo anterior era virtual, estos sí son fotografías reales en el puerto de La Coruña, ¿no? Este es el buque sin la parte superior. El buque no puede navegar. ¿Por qué no puede navegar? Porque aquí está el puente de navegación. Aunque el buque lo hemos probado en Ferrol, en la ría de Ferrol, la propulsión, la planta de generación eléctrica, todo, incluso local y remoto, casi todos los controles son redundantes, entonces lo hemos probado, pero sí no puede navegar porque no tiene el puente de navegación donde están los pilotos que llevan el barco. Entonces esto nos obligó a ver la opción de cómo transportábamos el barco. Antes de eso, pues se hizo un acuerdo también con una empresa en Australia, en este caso es una multinacional, Bay Systems, que seguramente os resulta familiar, en la que nos repartimos el alcance de trabajo, ¿no? En el astillero en Melbourne, un barrio de Melbourne que se llama Williamstown, este astillero de aquí, se va a terminar el buque, y nosotros en los dos astilleros que tenemos en la ría de Ferrol, en Fene y en Ferrol, construimos todo esto de aquí, que aproximadamente debe ser casi como el 95% del barco, ¿no? Esto, antes de estudiar el transporte, antes, lo primero que tenemos que ver es la ruta por donde queremos navegar, ¿no? Inicialmente se había considerado la opción de ir por el canal, pero debido a los famosos problemas de piratería y un tema del pago de tasas por pasar por el canal, se decidió
ir por el cabo de Buena Esperanza, ¿no? Que, aunque nos sorprendió que no es un recorrido mucho mayor, porque Melbourne, el destino final del barco, tiene una latitud sur, todavía más sur que el cabo, o sea que tampoco es mucho más largo, ¿no? En este cuadro de aquí, este estudio lo hicimos junto con Dogwise, que es la empresa que le alquilamos el barco que lo transporta. Se definen una serie de cuadros en la que se estudian las condiciones de estado de mar y ambientales para cada una de esas zonas y lo que serían los puertos de refugio en caso de que hubiese cualquier contingencia, pues dónde refugiarse, ¿no? Porque el transporte es tan complicado que hay unas condiciones de mar que impedirían continuar y había que refugiarse por seguridad, ¿no? Básicamente las condiciones en que las olas y el viento viene de popa, de la parte de atrás, eso no podría continuar, ¿no? Entonces, así como cifras relevantes, son 12.500 millas náuticas, diferentes estados de mar y en el recorrido pasamos por diferentes estaciones meteorológicas. Estos son dos barcos, el primero lo hemos transportado el verano del año pasado, salimos de aquí en verano, atravesamos invierno, otoño y primavera, y el segundo barco lo vamos a transportar en diciembre de este año y será al revés, saldremos de aquí de invierno y tal, con lo cual es un umbrella, un escenario que tenemos que cubrir las condiciones ambientales peores casi imaginables, ¿no? Inicialmente se evaluaron dos opciones. Una se descartó muy rápido, que era el remolcarlo o el transportarlo sobre otro buque, lo que llamamos el transporte seco, ¿no? De una forma bastante rápida descartamos el remolque y optamos por la opción del transporte seco. ¿Qué ventajas tenía? Una mayor velocidad, unos 9 nudos sobre 5, ¿no? Esto casi era una condición sine qua non, ¿no? Porque teníamos unos plazos de no más de 2 meses para entre terminar la construcción de aquí y continuarla allí. Con el remolque excederíamos ese plazo, ¿no? Luego, el buque que lo transporta no necesitaría prácticamente repostar. Los remolcadores tendrían que parar, ¿eh? Es una opción mucho más segura, los remolques es una opción muy complicada, ¿no? Y, sin embargo, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Después de un análisis de mercado hemos visto que había un solo buque en el mundo que lo podía transportar, lo cual nos colocaba en una situación, digamos, comercial no demasiado atractiva, ¿no? Tienes que conectar con alguien que sabe que es el único, ¿no? Y también la necesidad de estos buques tienen unos compromisos a meses o incluso años vista, entonces tienes que reservar el slot o la ventana, ¿no? Y si fallas de esa ventana corres el riesgo de quedarte sin el servicio, digamos, ¿no? Pero bueno, hicimos esta evaluación, empezamos a trabajar con esta empresa, bueno, ahora vamos viendo los detalles, me parece que me estoy... bueno, aquí vemos un poco, a grosso modo, las características del buque, ¿no? De los dos buques. Esa es una foto cuando se hizo la operación de nuestro buque, el buque anfibio, sobre el buque de transporte, que esto le llaman HLV, que es Heavy Lift Vessel, ya en castellano no sabría muy bien cuál sería el término, ¿no? Entonces, el otro buque es casi tan largo como el anfibio, pero lo que es la zona de carga es 50 metros más corto que nuestro buque, con lo cual, en esta fotografía quizás no es de las mejores, ¿no? Pero el buque anfibio sobrevuela la cubierta 50 metros, o sea, 50 metros del buque que va a ser transportado es en voladizo, ¿no? Esta es una condición quizás no más demandante que todas las que tenga de operación en el futuro el barco, pero es una condición muy seria que obliga a rediseñar el barco, ¿no? O sea, 50 metros en voladizo, como os podéis imaginar, es un tema muy importante. Esto que se inició siendo un requerimiento contractual de cómo quieres que te entregue el buque a impactar en el diseño. Entonces, hubo que hacer unos estudios. Estos estudios ya no los podíamos hacer nosotros de forma independiente, teníamos que hacerlo junto con el transportista, que es una empresa holandesa que se llama Dogwise, una empresa especializada en grandes transportes marinos. Yo creo no, porque nos han comentado, nunca habían llegado a estos volúmenes, y hubo que hacer unos estudios de diseño de forma conjunta, ya no estudiar el barco que lo va a transportar y el barco que va a ser transportado, sino modelizar el conjunto para ver que las dos unidades de forma local y global resisten
y ver la estructura integradora intermedia que hay que diseñar e incorporar, ¿no? Entonces esto empieza con unos análisis hidrodinámicos que el resultado de esto, como se ve ahí, son las condiciones de contorno. En esos análisis hidrodinámicos basados en los estados de mar por las que va el buque, definimos las condiciones de diseño que hay que comprobar en los dos buques. Digo comprobar, en el caso del buque que transporte es comprobar, porque ya estaba listo, no podíamos rediseñarlo, pero en el nuestro sí teníamos la opción de rediseñar, ¿no? Si no lo hubiésemos tenido, el buque no se podía haber transportado, por cierto. Entonces, con esas condiciones de contorno, básicamente aceleraciones durante el movimiento de transporte que está sometido el buque, pues definimos las condiciones de contorno para analizar luego las dos estructuras, tanto en el barco que transporta como el barco que va a transportar, ¿no? Aquí hay unas fotos, pero quiero resaltar esta de aquí. Este es un modelo en unos programas que hay muy avanzados de análisis de cálculo estructural, en la que, como veis, se modelizaron los dos buques como una sola unidad, incluyendo las estructuras intermedias necesarias, lo cual resultó en varias iteraciones hasta que acertamos con el diseño, ¿no? Me parece que me estoy excediendo de tiempo, ¿no? ¿No? Sí. Un poquito, perdón. Bueno, pues voy a ir un poco más rápido, ¿no? Estos son detalles un poco de las condiciones, de las actividades de diseño, ¿no? No solamente, como decía antes, la parte global, sino la parte local. La estructura que integra los dos buques transmite y recoge una serie de esfuerzos de un otro que el diseño local era muy importante, ¿no? Como resultado de esto, hubo que rediseñar el barco, sobre todo en la parte esta de proa y en algunas otras zonas, y en ese momento había dos alternativas: hacer unos reforzados temporales que se eliminaran cuando el barco llegase a Australia o incorporarlos al propio diseño, ¿no? Y negociando con la Marina y el Ministerio de Defensa australiano, decidimos de forma conjunta que quedasen incorporados en el diseño, o sea que se reforzó el barco de forma permanente, ¿no? Y aquí se fueron diseñando una serie de tipos de estructuras que en ese modelo que os hablaba de la iteración, al final, hasta que se consolidó, fue un proceso que llevó unos cuantos meses porque había un cierto conflicto de intereses. El transportista no quería que le impusiésemos unas cargas demasiado fuertes a su buque y nosotros tampoco queríamos hacer una estructura muy grande que era nuestro coste, ¿no? Entonces, bueno, estos son detalles de esa estructura integradora que hubo que colocar entre los dos barcos. Excedió 500 toneladas, ¿no? 500 toneladas, y eso, el barco este se llama Blue Marlin, que transportó el buque nuestro, tuvo que venir pues casi 2 meses antes para hacer todas estas actividades de preparación, ¿no? Luego hubo que preparar el embarque. Por cierto, no está ahí en la presentación, pero lo tenía aquí una nota. Yo muchas veces, esta presentación ya la he hecho alguna vez, sobre todo en el mundo naval y para futuros clientes y en inglés, ¿no? Y entonces siempre hago una comparación con ese transporte de los Discoveries, de los transbordadores estos que los habéis visto por ahí encima de los Boeings y tal, ¿no? No sé, creo que no, que en aquel caso no tuvieron que modificar el Discovery, el transbordador. Nosotros sí tuvimos que modificar el barco, ¿no? Entonces, la operación, básicamente, este barco que veis ahí, que vemos aquí ya, digamos, prácticamente listo para recibir otro barco, se hunde como 15 metros en el mar. Nuestro barco se aproxima, se pone encima, el otro buque se deslastra y, digamos, de una forma natural recoge la carga. Luego hay un trabajo de 15 días de asentar todo esto. Entonces esto, como está el barco, esta es una vista en la que se ve el barco que va a ser transportado. El Heavy Lift Vessel hundido requería un total de 23 metros de profundidad y lo requería en una extensión de 500 metros para que estén los dos barcos alineados y se produzca tal. En Galicia, que como sabéis hay unas grandes rías, ¿no? Pues no encontramos un sitio para eso, ¿no? Porque tiene que estar en aguas protegidas, pero en La Coruña se está haciendo un puerto exterior nuevo debido a algunos incidentes que hubo con algunos, se está llevando el puerto exterior afuera y ahí sí encontramos el sitio, ¿no? Y estas 4 fotos resumen los 4 momentos críticos de la operación, ¿no? En esta primera veis los buques ya en la posición para iniciar la carga. Como veis,
El Blue Marlin está hundido a 23 metros y nuestro buque está listo para aproximarse. En esta segunda, el barco ya está encima, en posición, pero flotando del Blue Marlin. En este, el Blue Marlin, esto es, en el mundo naval le llamamos deslastrar, se va sacando el agua salada, el buque sube y recoge la carga, ¿no? Y esta es ya la posición no lista para transporte, porque el barco hubo que llevarlo al muelle y trabajar casi durante un mes para acabar de instalarle esa estructura integradora, ¿no? Como veis, es una operación de estas. Esta saldrá por ahí en el Discovery Channel, cuando vais por ahí, sobre todo en los aviones que salen, que se construyó la torre de no sé qué, pues este está por ahí también. La verdad que es una operación espectacular, ¿no? Esto, como decía antes, el buque después de esta fase tuvo que venir al muelle para instalar para completar la instalación de esa estructura integradora. Estos son fotos de los diferentes tipos de estructura que hubo que colocar, ¿no? Muy importante que los esfuerzos, y se puede apreciar en algunos de los detalles, como en estos, o quizás en estos, una gran cantidad de elementos para que no haya grandes esfuerzos entre los dos barcos, ¿no? Este es el barco ya en la posición listo para transporte, ¿no? Aquí quizás se ve mejor el voladizo del barco, ¿no? Y aquí detalles de la estructura, ¿no? Esto ya es fotos durante la navegación hasta Melbourne, ¿no? Muy importante, el barco, como comenté antes, lo habíamos probado, la propulsión, la planta eléctrica, con lo cual había una necesidad de mantenimiento, con lo cual tuvimos que como conjunto con la tripulación del barco de Blue Marlin, fue un equipo de Navantia encargado de hacer mantenimiento durante los 2 meses que duró el transporte, ¿no? Eso hubo que hacer un plan específico de mantenimiento. No quiero entrar en muchos detalles, pero bueno, aquí pues tanto los turbogeneradores, los generadores de emergencia, ventilación, propulsión, estuvieron sometidos, aunque estaban desenergizados, sí estaban sometidos a actividades de mantenimiento. Esto es el buque ya en Melbourne, llegada a Melbourne, que aquí hubo que hacer el proceso inverso. Primero, bueno, hubo que cortar las estructuras desintegradoras, hundir el barco, desplazar el Blue Marlin y quedaba nuestro buque a flote, ¿no? Estos son más fotos. Esta es la bahía de Melbourne, que es un sitio natural muy protegido, mucho mejor, mayor y más protegido que las rías gallegas. Entonces la ubicación era perfecta para la operación esta inversa, ¿no? Bueno, este es el parte que nos ha enviado Wise, que el barco ha llegado allí. Inicialmente estaban previsto 45 días y la operación llevó 2 meses, ¿no? Por las condiciones, en algunos momentos hubo que bajar la velocidad fundamentalmente. En ningún momento hubo que ir a puerto de abrigo, pero sí hubo que bajar la velocidad. Y este es el barco que está ahora en un astillero, en el astillero este de Bay en Williamstown, Melbourne se ve enfrente, está siendo terminado y va a ser entregado este año a la Marina australiana. En diciembre de este año, y estáis invitados el que quiera, otra vez haremos otra carga de esta y enviaremos el segundo buque a Australia. Insisto que más que un tema de transporte es adaptarse a las necesidades de un cliente que nos ha obligado a rediseñar un buque, entre otras cosas, ¿no?